Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, aquí llegamos, una nueva hora en esta semana de final de mes, de vacaciones para muchos. Si estáis en ruta y estáis escuchando, que lo disfrutéis. Si estáis trabajando y también conduciendo, disfrutar de esta madrugada, un buen momento para escuchar la radio. Precaución, llegar bien a casa, que os queremos tener a todos reunidos en torno a este espacio en blanco. Más temas, dos especiales invitados llegan. Uno de ellos una leyenda, Miguel de la Cuadra Salcedo, alguien que nos ha enseñado, como decíamos antes, a muchos esos otros mundos, que nos ha abierto fronteras y que nos ha enseñado lo que es otras formas de vida. En un momento nos va a contar alguna de sus aventuras y después nos iremos al espacio. Preparados para vivir aventuras que seguramente no conocéis, con Miguel de la Cuadra Salcedo, como decís, una leyenda a la que aquí le teníamos ganas. Llevamos 300 no sé cuántos años, no sé cuántas reencarnaciones haciendo el espacio en blanco y llevamos casi el mismo tiempo teniendo ganas de entrevistar al señor que ha venido especialmente hoy al espacio en blanco. Él es Miguel de la Cuadra Salcedo. Don Miguel, un placer tenerte en el programa. Pues buenas noches, igual, porque esto de partir, de conversar, esa palabra que ya se está olvidando, con un amigo, ya se olvida de que hay estos artilugios delante de nosotros que se llaman micrófonos. Pues nada, buenas noches a todos los que nos oyen. Qué placer que estés aquí con nosotros. Miguel, tú eres para mucha gente eres una especie de ejemplo, alguien a quien tener envidia, alguien que ha hecho tantas cosas y que todavía te quedan tantas cosas por hacer, ¿verdad? Bueno, cuando seamos mayores ya haremos más. Ahora, lo de envidia, yo sí que tengo envidia. El otro día vi, porque me acordaba hace tantos años, 17 años que salió en Irún, ya sabes que yo soy vizcaíno por padre y navarro por madre, esa familia de vascos que dieron la vuelta al mundo en 17 años, también eso me ha impactado mucho, ¿no? Esos chicos que han crecido en el nomadismo. A ver qué pasa, porque yo creo que si todos fuéramos un poco más de nómadas, que quiero decir, un poco más libres, pues entonces seríamos, ese viaje iniciático que dure más tiempo sería más formador de almas humanas, y no lo que tenemos ahora, que con las prisas salimos todos torturados de esa iniciación de la juventud y adolescencia. Hay mucho viajero, hay mucho turista, pero hay poco viajero, ¿verdad? Claro, hay que volver a los antiguos, ¿no? Esto del turismo lo inventaron los griegos. Los viajes eran académicos algunos, los olímpicos había también, cuando iban a hacer las olimpiadas, pues había unas olimpiadas culturales en aquel tiempo, se aprendía, formaba. Se escribían diarios de viaje. Fíjate, el diario de viaje, uno de los más importantes fue el que escribió el viajero Jenofonte, la Anábasis. Yo creo que hay que socratizarse un poco más, quiero decir, ser discípulos de Sócrates y aprender en esos viajes, que es mucho mejor viajar con exceso de kilos en libros que en cosas raras que se compren por ahí. ¿Cómo comenzaste a viajar? ¿Cuándo comenzaste a viajar? No, pues muy pequeño, porque yo cuando aprendí a leer, porque yo viajaba en los libros, aunque rime, no es menos cierto que y no se trae por los pelos la rima esa, la aventura es lectura, entonces, y la lectura es aventura. Y yo pues me enamoré de toda esa época de los libros de caballerías, que en el fondo es lo que motivaron también a todos aquellos españoles del siglo XV, XVI, XVII, leían libros de sin ir más lejos, el que se terminó a principios del XVII, el Quijote, pues es otro libro de aventuras, romántico, viajero, de gente que iba deshaciendo el mal por ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía dentro de esos viajes y no viajar por viajar, no coleccionar viajes, ¿no? Oye, no voy a ese sitio porque ya he ido, ¿no? Por favor, si lo más bonito es volver, ¿no? No sé, hay mucho que hablar de esas cosas, pero desgraciadamente las velocidades, el reloj, gran enemigo del viajero, el calendario, gran enemigo del viajero, ya estoy diciendo que no hay que quedarse días, sino tampoco semanas, ahí ya el calendario empieza a dejar de funcionar, sino años en los sitios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y desgraciadamente hoy en día pues se viaja mirando un reloj. Y quedan también los viajes hacia el interior. En todas las religiones pues hay esa concentración, esa etapa
como en Oriente. Cualquiera que vaya a Oriente sabe que en Tailandia, por ejemplo, todas las familias, todos los hombres han pasado, y algunas mujeres también, por los conventos en una etapa de un año, porque es un periodo de reflexión o de un viaje interior, ¿no? Aquí lo inventó un gran viajero y uno de los fundadores de la Comunidad Europea. Digo Comunidad Europea porque en el año 1500 pues hubo quien pensó que había que reunir a las mejores cabezas pensantes de toda Europa, y ese se llamaba Íñigo de Loyola. Entonces él fundó, creó, investigó, viajó en ese viaje al interior, fue el que hizo los ejercicios espirituales. Pero no vayan a creer ustedes que hablo yo aquí con un misticismo católico detrás, no, es con esa religiosidad que uno aprende en los mundos primitivos, entre comillas, que no lo son, y no en este mundo materialista que yo creo que nos pone unas gafas en la que nos deja ver menos, sentir menos, y en el fondo pues ser menos libres y ser más desgraciados, ¿no? Hay que liberarse, y esos mundos amazónicos son mundos de las selvas de Oriente, de las selvas de Borneo, de Nueva Guinea, pues como tienen pocas cosas, son personas, entes sociales y comunidades que han bajado tanto el techo de necesidades que para ellos es muy fácil ser feliz, porque ese listón está muy bajo. En cambio nosotros, ya termino, nosotros, me acuerdo de una frase de mi abuela, ya, chicos, mi abuela era navarra, tenéis empacho de bienestar, tenemos todo, y teniendo todo es muy difícil ser feliz. Tu abuela era sabia, ¿Y te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Has hecho algún pacto? ¿Cómo estás tan bien siempre? Te estoy mirando la cara, el pelo que tienes, parece que tienes 15 años todavía. Bueno, eso me lo decís los que no sois muy peludos. Bueno. No, pero es una incomodidad, siempre se me cae por encima, no me deja ver, el peluquero cada 3 meses cuando le veo, 2 meses o 15 días, lo que me crece como... Pero en fin, no has hecho ningún pacto. Ningún pacto con ninguno de los miles de demonios, de los miles de sitios que hemos ido. Vienes el deporte. Empiezo de atrás para adelante. Vale. De atrás me acuerdo que la Federación Internacional de Atletismo, me remonto al año 56, cuando íbamos a Melbourne, precisamente a Australia, el mismo continente que ahora. A una olimpiada íbamos 4 españoles, Enrique Granados, gran nadador, que hubiera conseguido por lo menos clasificarse igual pues a alguna final, Joaquín Blume, que hubiera tenido alguna medalla de oro, el mejor gimnasta que teníamos, Ángel de León, que ya había sido medalla de plata en Helsinki de tiro, era un inspector de policía. Además, hay que decirlo, porque eso no lo ha dicho nunca nadie, inspector de la policía de la época de Franco, pero sus hijas son todas las León que cantan, o sea, son completamente hacia el otro lado, ¿no? Sí. Muy serio, muy disciplinado, y tuvo una medalla de plata. Erauskin, que me enseñó a mí a tirar jabalina, y yo que iba por disco y jabalina. Félix Erauskin era un vasco que ya había estado seleccionado para la Olimpiada de Berlín, año 1936. Ya me remonto a fechas. Bueno, yo tiraba el disco, rompí el récord de España y tuve la mínima para ir a Melbourne, y además en jabalina el récord del mundo entonces la tenía un noruego, un vikingo, que lanzaba 82-10, que se llama 81-10, que se llamaba Erik Danielsen. Y Daniel se quedó muy sorprendido cuando leyó en el periódico que yo en París, aquí tirábamos la jabalina estilo barra vasca, como los vascos tiraban un palito pequeño para golpear las ovejas, así me enseñó a mí Félix. ¿Por debajo de la pierna? No. Se cogía, en vez de con la... Si esto es... Déjame el lápiz, perdona. Sí. Esta es la punta de la jabalina, en vez de cogerla como si fuera la jabalina, le daba la mano al revés, y la cogía como si fuera una pica. Ya. Como un picador, ¿no? Con la punta hacia adelante. La echaba hacia atrás y daba 3 giros, como un gran vals, 3 vueltas, y al final, ayudado por esa fuerza centrífuga, paraba la mano y salía por la mano completamente derecha, y iba 70 metros por el aire, 80, pasaba la línea de 90, pasaba la línea de 100, 112 metros. 112 metros. Y claro, eso fue pues una cosa, saben ustedes que los récords son a veces por centímetros, de pronto 20 y tantos metros, 30 metros más. Pues ¿qué hicieron? Asustarse a las puertas de la Olimpiada y cambiar el reglamento, cosa que no se puede hacer si con ese reglamento en la mano yo hice esa distancia con el tiempo perfecto, con todo reglamentario, agarrando, como dice el reglamento, la jabalina por su encordadura, clavándose, pues el récord tenía que valer. No se puede cambiar el reglamento y hacer retroactivos, como si cambia una ley y meten en la cárcel a todos los que antes de la ley habían hecho o no habían hecho. Bueno, no se puede, cualquier abogado lo puede decir. Y así la cambiaron 3 veces, porque yo después, sin vuelta, como no fuimos a la Olimpiada por otras causas,
cuando fui a Puerto Rico, sin vuelta lancé 93 metros, 11 metros más del récord del mundo, sin vuelta. Pero también cambiaron el reglamento otra vez y dijeron, tardaron un mes, en ese mes yo fui al récord mundial hasta que cambiaron el reglamento y dijeron que la punta de la jabalina en todo momento tenía que mirar en la zona de lanzamiento. Claro, yo giraba, daba vueltas y pues así se cargaron. Si hubiera sido americano ellos o otra cosa, pues seguro, nosotros quiero decir, porque Austin también tiraba, el récord hubiera valido, no hubiera valido después, pero hubiera valido hacia atrás como el Fosbury ese. Bueno, pero no queremos cansar más a nuestros oyentes, nos quedamos compuestos sin novio, con eso yo me fui con una beca a Puerto Rico de lanzador de disco, Blume se fue a Japón, nos fuimos porque, les voy a decir que no fuimos a Melbourne, porque los tanques rusos entraron en Budapest y entonces como protesta política pensaron los dirigentes nuestros que iban a acabar con la Olimpiada. Fueron todos rusos, húngaros, los únicos que no fuimos nosotros. Y eso lo he recordado estas noches porque a las 3 de la mañana pincho ahí la televisión y veo un poco todos esos deportistas y cómo se emocionan cuando oyen algunos, como nuestra gran judoka, que ha visto levantar y tener la medalla de oro el himno de España. Eso es emocionante, ¿no? La Olimpiada es algo que forma si no pierden los valores éticos que teníamos en el deporte de antes. El Barón de Coubertin fue el que fundó las nuevas Olimpiadas, el amateurismo, y hoy en día hay muchos demonios circulando alrededor de esos récords, de los profesionalismos, el químico que analiza si está dopado o no, el otro, bueno, pero en fin, hay un gran esfuerzo detrás, sea espectáculo, sea circo o sea lo que sea, pero hay un gran esfuerzo y los récords son abrumantes para personas como nosotros. Claro, la técnica ayuda mucho, la tecnología. Fíjate, las pértigas, cómo son ahora, cómo se salta y cómo... Y los trajes que llevan los nadadores, que no llaman es una cosa, vamos, yo que no veía la televisión. La pasada Olimpiada no la vi, ahora me he quedado perplejo, pero bueno, pero el deporte es así. Creo que habrá entre los jóvenes una juventud espiritual que diga, vamos a hacer los juegos antiguos otra vez y vuelvan sin hormonas, sin anabolizantes, sin químicos, hacer una Olimpiada tranquilamente, aunque las marcas eran mucho peores, claro está, en Atenas, y vuelva un poco esa espiritualidad de un deporte que formaba como el anterior. Pero vamos, una pequeña protesta de una espiritualidad posiblemente trasnochada, pero vamos, éramos así. Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él esta noche nos vamos a ir de viaje. Hay un montón de cosas que a mí me gustaría daros a conocer de él y que nos contara aventuras de ese mundo. Después de esa primera introducción nos vamos rápidamente con ello. Ha viajado por los 5 continentes de este planeta nuestro. Ha conocido algunos de los lugares más legendarios de la Tierra. Su trabajo, durante mucho tiempo, consistió en viajar y contárnoslo. Y él fue uno de los primeros en hacerlo. Esta noche está con nosotros para ayudarnos en el viaje, para llevarnos junto a él a conocer ese vasto universo que está ahí fuera. Estamos comenzando el viaje con esos pajaritos de fondo, entrando en una de esas muchas selvas donde has estado, Miguel. Pero antes de marcharnos de viajes concretos, a mí me gustaría alguien ya como tú, maestro, en plan de sabiduría, no de... No, por favor, ¿qué cosas dices? Yo te considero Somos así. curiosos de la vida, ¿no? Ya es mucho. ¿Qué es para ti la muerte? Pues mira, ni he pensado mucho, o sea, porque cuando se piensa en la muerte alguien se piensa siempre con preocupación o con distancia, respeto, miedo. No tengo ningún miedo, vamos. ¿Qué harías si murieras dentro de una hora? Pues yo, hombre, llamar a mi mujer, pero seguiría haciendo esta entrevista, o sea, que digo que no. No tienes miedo. No, ¿Has estado? no me preocupo. ¿Has estado sin embargo cerca, cerca de la muerte, hombre, ¿no? cerca, nuestra profesión en televisión, hemos estado en muchas guerras, pues 8 veces en Vietnam, en un avión con napalm a 10 metros en la guerra del Kipur, en la cárcel sin saber que casi condenó a muerte, me acuerdo, en Nigeria, porque creían que éramos mercenarios. Hay muchas veces, pues que sí, el mismo Amazonas sin riesgo, pero uno como al principio no lo conocía, eso bajar los ríos
a las 4 de la tarde ya se empieza a ir el sol a las 5, porque ya sabes que siempre en el trópico a las 6 se va a buscar un sitio para poner una hamaca. Los ruidos, los cuentos que te contaban, los mitos, las leyendas, todo eso te va rodeando. En el mismo monte, en España, sin más lejos, pues los lobos, los perros que ladran, pues hay gente que ladra, es que... Pero bueno, yo creo que pequeños miedos. Uno de los grandes miedos que pasé con 17 años pues fue corriendo al encierro de Pamplona delante de un toro, que no son miedos que siempre nos ha gustado estar cerca de ese riesgo, miedo, no del pavor, porque ese gustirrín así de la adrenalina empezando a salir, pues es interesante siempre, ¿no? ¿Crees que hay vida después de la vida, después de esta vida? Sí, soy católico y creo que hay vida, porque además la creencia que comparto cuando viajamos por estos mundos amazónicos, orientales, siberianos. Todavía no he visto alguien que viva en civilizaciones distintas que las nuestras. Ya te digo, antes he dicho la palabra primitivos entre comillas, porque ni son primitivos ni... América es una lección de esas, fue una herencia nuestra de esos 500 años de ida y vuelta, pero el pueblo americano es católico y creyente. Y además, diría más, ese catolicismo que dejaron en los mundos precolombinos y que fueron asimilados porque ellos tenían parecidas convicciones, parecidas creencias. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de México, el Cerro Tepeyac. Ellos, cuando van los indígenas a rezar, no van a rezar a la Virgen de Guadalupe, van a rezar a la diosa Tonantzin. Y entonces Tonantzin Guadalupe, la diosa madre de los aztecas, ahí ese sincretismo entre una región, eso es lo que hace apasionante esos mestizajes como el nuestro en América, en que hoy en día pues no se sabe, es como si aquí viniera un templo romano y después una iglesia, no saben si están adorando a una virgen, a Venus, porque claro, se van en los mismos sitios precisamente que están elegidos por sus condiciones geográficas especiales, desde el templo romano, pues en Ampurias desde el griego, después el romano, después el católico, o compartir a veces lugares como en Córdoba, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos acerca precisamente. Ahora hemos estado en San Blas. San Blas es en Nayarit, en la costa del Pacífico, un sitio donde de ahí nació todas las expediciones al noroeste de las costas de Alaska, por España, claro, donde fue Junípero Serra, y donde hicimos una aventura muy interesante, porque el alcalde, cuando fui a hacer la prospección del viaje, un rayo había destrozado la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen que estaba allá, que según los investigadores de la Universidad de Tepic, estaba copiada de la que tenían los dominicos en Cádiz, la Galeona, ya se llamaba la Marinera. Y nos pidieron una réplica, la llevamos, eso fue una especie de procesión como del Rocío, porque el rey se había conseguido esa copia, y diciendo vivas al rey, pero no al rey de España, sino viva el rey que nos ha mandado, como si no hubiera otro, ¿no? Pero eso con miles y miles, con toda la gente que había allá. Y yo creo que ahí es donde vinieron 3 marroquíes, uno de ellos era de Tetuán, que estaba en el programa nuestro de la Ruta Quetzal BBVA, como sabéis que nos llamamos, y yo le dije, bueno, tú eres musulmán, ¿cómo vienes? No, para mí Cristo, la Virgen, todos son profetas, o sea que hay una unión de todas las religiones por arriba. Hay unas creencias más allá que yo creo que unen. Hay agnósticos también, que son muy, por ejemplo, en nuestro programa, los domingos, cuando hay misa, porque la mayoría son católicos, decimos, bueno, el que sea agnóstico puede no entrar o salir, o sea que hay un gran respeto también y tolerancia hacia un lado y hacia otro, ¿no? Supongo que no todos los que van en Sevilla a la feria ni van a la procesión de la Virgen del Rocío, pues todos son católicos, pero bueno, a su manera España tiene unas herencias también desde los árabes de 800 años, que yo creo que son muy interesantes. Lo que hay que ser es tener una religiosidad o espiritualidad, que no quiere decir que tengan una religión especial, sino en el camino de Santiago se aprende. Es un camino de convivencia, de aventura, de tolerancia, y algo hay ahí que une a las gentes, sean o no sean religiosos. Hablemos de otras cosas. ¿Crees en visitas de seres extraterrestres a este planeta? No. Y eso que he viajado con pilotos, me acuerdo cuando fuimos a ver un viaje que hizo el rey a China, el piloto de Aviaco, que venía con nosotros, me dijo y me contó como 2 veces había sido, entre paréntesis, visitado, como venía una especie de luz, se paró delante, iba a su velocidad, después iba, claro, son cosas que igual no se saben explicar, supongo que alguien igual tendrá más datos. Ahora venimos de Nuevo México, precisamente uno de los sitios del mundo donde más parece ser
que hay estos fenómenos extraños. Pero no creo que la tecnología de otros mundos llegue a eso todavía, ¿no? Ya. ¿Y no crees que todos esos dioses del pasado pueden haber sido gente que de otros sitios o otras civilizaciones No, diferentes? En la reencarnación no creo. Ya. No tanto reencarnación, sino que hubieran venido, hubieran dejado una serie de pruebas, las pirámides mayas, las... No, por favor, no, porque eso sí que no. Hay historias, documentos, tradiciones orales, se sabe quién las hizo, algunas están firmadas. Conectar, por ejemplo, las mayas con las egipcias no tiene nada que ver. Son épocas distintas, son, 1000 años y pico antes las egipcias, ¿no? Hombre, es muy... Cuando la cultura baja un poquitito, es muy apetecible hacer estos paralelos de civilizaciones, ¿no? Yo estaba en la isla de Pascua. Hay quien dice que los muros son parecidos al monumento de las 3 ventanas que está precisamente en Machu Picchu. Machu Picchu 1400, la isla de Pascua son 400 años antes. Ayer me llamó mi amigo José Antonio del Busto, un gran historiador de la Universidad Católica de Lima, y me dijo, él ya tiene su libro hecho como el Inca Yupanqui, y llegó a esas islas que después Sarmiento de Gamboa, un gran perseguido por la Inquisición, un gran marino español, que hizo que se llegara hasta las Islas Salomón, porque querían que de ahí se traían los tesoros de Salomón, basado en la leyenda de los incas de la isla Ninachumbi y Guanachumbi. Estas 2 islas, según me ha dicho mi amigo el historiador, ya las ha identificado él, y son las islas en el archipiélago de Gambier, la isla Mangareva, un poquitito más cercanas, pero no cabe duda que se navegó, como mi amigo Quitín Muñoz Valcárcel está haciendo con esas balsas de papiros. Existían en Lambayeque, que hay en Huanchaco, hay unos caballitos de Totora que son parecidos. Bueno, pero de ahí a sacar, ya a extrapolar fechas, el hombre pasó por Bering, ya se sabe, el caballo nace en América, desaparece, los unos digo, no los unos y los otros, sino Gengis Khan, Atila, y después el caballo vuelve con España a América, pero claro, todo eso es muy fácil revolver todo y sacar una conclusión. Yo creo que no, hay muy poca conexión de unas civilizaciones con otras, y sobre todo porque a veces hay lagunas de 500, 800 o 1000 años entre unos y otros, ¿no? Has hablado de la isla de Pascua, ahí sí te pasó algo con... Hombre, la isla de Pascua, por no tener datos, por no existir, por haberse muerto, ya sabes que murieron todos de viruela, se traían esclavos de las islas guaneras de Perú para trabajar allá en Pascua, comunicaron su enfermedad, contagiaron de la viruela, se murieron casi todos los maoríes, no quiero decir maorí de raza maorí, que también son polinésicos, sino los que sabían, los sabios de la isla de Pascua, los que escribían esas tablillas de madera que no se han podido descifrar, que se llaman rongorrongos, que están escritas con sistema de bustrefedón. Se llama bustrefedón porque la línea de arriba está así para leer, la línea está escrita así para leer, después hay que cambiar, leer, y hay que dar la vuelta, que es el surco del arao que hace el bustrefedón, que es el buey, ¿no?, cuando se ara. Eso no se sabe, yo conocía esos símbolos, los tenemos, hay interpretaciones, hay hombres pájaros, tagnatamanus, como se llaman allá. Yo tuve la suerte del año 1960, cuando fui a Chile, me quedé allá, conocí a Alessandri, el presidente de Chile, y me consiguió el único barco que iba una vez al año al Pinto, donde llevaba a veces prisioneros políticos. Mi barco iba un fotógrafo del National Geographic, Margot Loyola, que era una folclorista, iba yo, no iba nadie más. Y allá nos quedamos pues casi esperando un año otro barco, hasta que vino un ballenero y me sacó. Me hice muy amigo pues de los pascuenses, entonces había las familias Pacarati, las familias Riloroco, las familias Tepano, y viví un poco una civilización de la que se hablaba muy poco. Ahora después ha estado de moda y todo el mundo ha ido, ya se puede ir en avión, y hablan de psicofonías pero vamos, no se sabe de dónde viene. Se cree que vino de Tuamotu, pero es muy atractivo porque hay muchas leyendas detrás, hay cantos, hay que todavía se cantan y no saben lo que significan. Cuando van a pescar hay que hacer unos exorcismos con unos juegos de hilos, unas cunitas, como las otras cunitas, pero que se va moviendo un hombre subiendo a la montaña, y ahí tira la red, y todo eso, con esos cantos, pues son un poco los que siguen sin saber por qué cantando. Y es por ejemplo, ahora que veis gente, que hay películas vestida ya con plumas de moa, que se dice gallina, ya todo eso es mentira, todo eso han imitado en esas reuniones que hay con todos los pueblos polinésicos a otros, pero no saben nada de su pasado. Yeah. Es un pueblo que no tiene pasado, lo tiene
todavía sin descifrar en esas tablillas o rongos. Ahí tuviste una maestra, María se llamaba, Marina, la bruja que te enseñaba cosas y que quería María que... Pacarati, sí. Sí, claro, hombre, para la Pacarati, perdona. Mariana Tan, hombre, por favor, ¿cómo voy a olvidar a mi madrina? Ella decía que era mi madrina. Su hijo había muerto ahogado y era considerada como la bruja, o la que sabía más de las cosas antiguas. Su hermano Pedro Atán era un gran escultor. Y entonces me enseñó, yo hice una recolección yo creo que 50 juegos de hilos, con su, no traducción, sino con sus cantos, no se sabía lo que significaba, y ahí los tengo todavía sin publicar, en el año 60. Esos hilos eran mágicos. Se tomaba el hilo, claro, y entonces había que hacerlo antes de salir a pescar, antes de recoger el majute es la fibra en la que se dibujaba, o la quiea, que es la arcilla roja en la que se pintaban los moais. Entonces, hombre, me acuerdo porque el juego de hilos la figura era una montaña, un hombre pequeñito que iba subiendo la montaña mientras se cantaba. Déjame acuerdo porque hace el año 60 no cantó esto. Cayuna terongo, tequinamango, ebe que era ocuracu, tequetemacoy, acabejeojo, careta, o. Entonces ese era uno de ellos. ¿Todavía te acuerdas? Hombre, claro, y los cantos, como cantábamos, vamos a ver cómo cantábamos el sausao. Sausao después me enteré ya, es que claro, fui al Museo del Hombre en París, vimos toda la documentación, mi amigo el padre Engler, que había recogido los cantos, canciones, las brujerías de la isla, el canto era, a ver si me acuerdo, el sausao. Sausaureba, saureovari, erua simo, pou cari, erua maki, emai sepaisa, ureia. Bueno, es un canto un poco complicado, que también todo está relacionado con la pesca, ¿no? Y entonces se tocaba en una gran bocina, que había un agujero que ellos llamaban, a ver cómo llamaban, era el agujero vagine, comari, que era un poco como el sexo femenino, a través de eso en una trompeta, y entonces después de cantar eso se tocaba y ya podían salir a pescar. Ahí se pescábamos todos con la langosta por la noche con antorchas, y era una vida era el único, unos cuantos marinos, unos guardias, y yo pues éramos los únicos que no éramos pascuenses o de la isla de Pascua. Tengo un vocabulario del pascuense actual. El pascuense actual es idioma tahitiano. El obispo Tepano de Tahití llevó allá unos cuantos tahitianos que se mezclaron, pero allá distinguen muy bien quién es de raza pascuense y de raza, por ejemplo, el hijo del descendiente de los reyes de Pascua se llama Riroroko. Los tepanos son también los pacaratis son tahitianos, y entonces todos hablan una especie de tahitiano, y es una experiencia muy profunda que yo tuve cuando tenía, sobre todo por esas prácticas un poco de brujería desconocida, xamánica. Siempre el mundo de los xamanes me ha interesado mucho. Los xamanes siberianos. ¿Estuviste de ayudante de medium también en otro lugar? Bueno, no sé con quién te ha contado todas esas cosas. Bueno, eso nunca lo he contado en ninguna entrevista. Cuéntame, si quieres. Sí, hombre, en la isla, cuando fui a Puerto Rico, cuando tuve la beca de atletismo, me acuerdo de Mayagüez, hoy es Puerto Franco, entonces no lo era, pues me hice muy amigo de una medium, porque allá el espiritismo está muy desarrollado, lo mismo que en Brasil. Yo ya había leído, porque me había interesado mucho ese tema, había leído los libros del padre Heredia. El padre Heredia es un padre jesuita profundo. ¿Lo conocías tú? Sí. ¿Habías visto? ¿Habías oído hablar del padre Heredia? Sí. Que un poco pues desenmascara como un jesuita, claro, ese mundo importante y apasionante, y lo cuenta de tal manera, los raps y las materializaciones de espíritus y todos los ectoplasmas. Y claro, yo ya me metí con mi amiga la medium y yo he sacado ectoplasmas, he materializado espíritus. ¿Sí? Pero claro, me decía, y yo le creía a ella, mira, Miguel, esto a tal hora, tal día, pues me ha pasado. Pero ¿qué hago? Yo tengo aquí 2 médicos, no sé qué, tengo una clientela que no puedo yo defraudarles. Entonces, para no defraudarles hay que provocar el fraude, claro. Entonces yo le ayudaba. ¿Y lo montabas? Con unas gasas que sacábamos del ombligo así, con unos cables que iban por arriba, sacábamos el ectoplasma. Hacíamos también en unas vasijas que teníamos, una era de agua muy fría y la otra era de cera, caliente. Y entonces de pronto se oía remover la cera, se oía remover el agua, se abría la luz. ¡Hombre, qué mano tan enorme! Es la mano de Goliat. Porque claro, una mano como la nuestra, pero enorme. Y entonces como la muñeca era un molde de una mano, como la muñeca era más delgada que la mano,
pues ¿cómo se va a hacer eso? No había explicación, no se podía hacer. Claro, yo lo hacía con un guante de goma, quinchaba, lo metía primero en la cera, se ponía, lo metía y después quitaba, deshinchaba el guante y lo sacaba. Me da mucha pena porque a veces esos médicos quitaban un pedacito, analizaban, porque decía que le habían echado, no, es que yo le he echado un producto y es verdad, es el mismo del guante, o sea, no hay sustitución, se ha hecho con eso. Entonces, como no hay explicación, pues... Pero muy interesante los RAS, por ejemplo, pues, a ver, contéstame, 1 si es sí, 2 si es no. Y entonces, a ver, fulanito, no sé qué. ¿Y eso lo hacías tú? Bueno, y yo era de los ruidos, claro. Entonces lo siento, pero es una página de mi vida que nunca he contado, pero bueno, era por viajar un poco dentro, siempre con aquel pasaporte anterior que había leído mucho del padre de ella. Y eso no es apasionante, pero también es bueno saber las cosas de detrás y delante del telón, ¿no? Vamos a seguir de viaje. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel. Todos tus oyentes que sean espiritistas se van a meter conmigo, pero bueno, perdonen, pero bueno, yo he dicho que esa medium me decía que en algunos momentos incontrolables un poco para ella, pues le pasaban cosas que no podía explicar. ¿Tú eso lo crees? ¿Que puedan pasar cosas? Hombre, yo creo que no conocemos la naturaleza humana todavía. De la telequinesis, yo estaba en el Tíbet, me han contado cómo, pues, a 30 metros movían objetos pesados. Como yo he visto un lama en pleno invierno, un frío terrible, meter una especie de sábana de algodón, ponerse desnudo, ponerse la sábana encima, empezar a echar humo. Yo le tomaba el pulso, 180, 190 pulsaciones, o sea, autocontrol, la secaba. Las autohipnosis mirándose a su ombligo de muchos lamas que corrían kilómetros y kilómetros medio hipnotizados. Es el control de la mente, es muy importante. Eso no tenemos tiempo, no es que estamos inventando sustitutos del cerebro con los ordenadores, las meninges no son las nuestras, son los chips, lo otro, no hay pensadores, entonces no estamos desarrollamos lo que hay alrededor nuestro, pero no a nosotros. Yeah. Nuestra cabeza es la misma ahora que hace 100 años. No hay un Schopenhauer, no hay filósofos, no sé, bueno, sí los hay, pero vamos, pero debíamos dedicarnos un tiempo de verdad a desarrollar más nuestras posibilidades físicas, que a veces nos sorprenderíamos también, y hoy en día hay muchos casos de telepatía, se ha usado hasta en las guerras mundiales últimas, estos se han hecho desde submarinos, o sea, algo hay ahí que todavía no sabemos, ni dominamos, ni hemos entrado en ese mundo. Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Nos vamos de viaje ahora en la segunda parte a hablar de chamanes, al Amazonas y esos otros lugares que él muy bien conoce. Ha visitado algunos de los lugares más apasionantes de este planeta. Ha vivido guerras, revoluciones, revueltas. Ha conocido a algunos de los seres más influyentes del siglo y nos dice que el primer viaje del hombre ha de ser en solitario. Y que el viaje siempre tiene un único destino, uno mismo. Pero escuchemos, aún hay más. Vamos a encontrar esa selva con Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero quizá en esta segunda parte, Miguel, a mí me gustaría que nos contaras tus experiencias con el mundo mágico antes de hablar luego de lo que estás preparando. Yo sé que llevas... Espera, el mundo mágico siempre me ha perseguido porque es apasionante. Claro, ¿no llevas calcetines? No, nunca, hace 20 o 30 años. ¿No llevas calcetines? Yo creo por comodidad, ¿no? Me siento prisionero en el fondo si me pongo calcetín porque... No sé, es que no sirven para nada, ¿no? Hay unos maravillosos zapatos hoy en día y si no sandales o lo que sea, no me los pongo. A veces no me los pongo ni para ver a ministros, me acuerdo, el presidente de Cantabria se quedó muy claro, ¿te has olvidado? No, es que no. A veces me hace pasar apuros. Sí. Ya, sin embargo, si tienes un calcetín del Che Guevara. Bueno, es una historia octubre del 67, allá en Valle Grande, ¿no? Sabíamos que había un guerrillero que lo habían acorralado. ¿No sabéis quién era? No se sabía quién era al principio.
Y allá me acuerdo que estuvimos en el lavadero del hospital, porque esas fotos que han aparecido el Che Guevara muerto es el lavadero, no es una enfermería, no es el lavadero. Él estaba, y tampoco estaba solo, estaba con 6 de sus compañeros y con varios tiros. Hicimos un programa para Televisión Española que le dieron un premio de la crítica fíjate, en aquel tiempo era Yo lo recuerdo perfectamente. La España de Franco, y nos votaron todos los delegados de los países del otro lado del telón, porque pues yo creo que demostramos muchísimo antes que se supiera la verdad, porque había una entrevista de Centeno Anaya diciendo que había muerto por las heridas del combate, el médico del hospital diciendo este hombre ha muerto instantáneamente porque tenía un tiro en el corazón, y fue un programa muy... El soldadito que estaba en una cama del hospital que había pegado un tiro, se le encasquilló la metralleta al Che y dijo no me mates, soy el Che, o sea, toda la historia, ¿no? Y no, bueno, pues, y el día que la había enterrado cerca, bueno, donde ahora se ha visto, ¿no? Allá se lo hemos contado, si ven algunos de nuestros escritos que hemos hecho hace muchísimos años, varios lustros atrás, ahí contábamos cómo estaba enterrado, donde ahora se ha descubierto, ¿no? Ajá. Con un cristal que le pusieron encima, y cuando vino la policía argentina para ver las huellas, que no la pudieron ver porque no se habían deshecho, ya habían puesto en formol y no tenía huellas dactilares aquellas manos, ¿no? ¿Y por qué el cristal? ¿Perdón? ¿Por qué el cristal? No, le pusieron el cristal encima, pues se conoce que al abrirla para ver la cara, ¿no? Ya. La cabeza, que todavía tenía, no sé si después se la quitaron o no, las manos se las cortaron, eso sí. Ya. ¿Y cogiste un calcetín de él? Y estaba en el hospital, sí, lo tenía por casa, por ahí. Sí. Pero bueno, yo no lo conocí en Madrid, no lo vi cuando pasaba por Madrid, pero vamos, quise hablar cuando estuvimos con el programa de Aventura 92 en Cuba, con Fidel, y cuando empecé a hablar del Che me dio la vuelta y se puso a hablar de otras cosas, no entró en la conversación. Porque allá, según el Inti y el Coco Peredo, que eran sus compañeros políticos, dijeron que al Che le habían hecho una encerrona y que Fidel no quería, que lo mandó a un sitio donde no podía tener ayuda. Y es verdad, porque la población le ayudó, y meterse en Bolivia no es una isla donde se puede llegar, ya no se puede llegar de ninguna manera en ese chaco tan terrible, ¿no? Hablando de Cuba, en Cuba has estado con unos personajes, los ñáñigos, que muy poca gente blanca ha estado con ellos. Es que no sé por qué te he dicho antes, como estabas con una amiga tuya cubana, he dicho la palabra ñáñigo, sí. Porque el otro día, delante de un ilustrado escritor cubano, dije ñáñigo y me dijo, ¿y eso qué es? Nunca había oído hablar. Yeah. Pues sí, estuvimos en los bosques cercanos, en esas selvas cubanas, con los ñáñigos. Hay una tradición muy importante afroantillana, y entonces todos esos misterios, leyendas, se las han llevado a Cuba, y los ñáñigos son unos elementos malignos que andan por los bosques, que son apasionantes. La historia del afro es maravillosa, es historia misteriosa, y teníamos profesores, quise darles a los chicos de aquel programa pues unos profesores para que les explicaran precisamente todas esas leyendas afros que todavía se mantienen vivas. ¿Y tú por qué sabías los de los ñáñigos? Hemos estado con ellos, como sabacuás, metidos no un poco. Sí, metidos en sus... Pero yo no soy el invitado, tú eres... Bueno, abacuás son ellos, los ñáñigos son los que no se pueden ver, los que están ahí, salen y se veten, son los espíritus del bosque. Yo soy vasco, y en Vizcaya, en el País Vasco, existe el Basa Jaun. Basa significa, en vasco, en euskera, significa bosque. Jaun, señor, el señor del bosque. Y el señor del bosque, yo me acuerdo que cuando viví 4 años en Amazonas, se lo contaba a mis amigos los indígenas de allá. Digo, yo soy igual que vosotros, porque vosotros, estoy hablando por ejemplo con tucanos y desanos, 2 tribus. Ellos tenían el boraró, que lo pintaban con un solo ojo, con muchos pelos. Ellos me llamaban que yo era boraró, que tenía una gran barba. Y digo, no, en mi país también está el Basajaun, nosotros el boraró. Iba más allá, donde los huitotos y los boras, y allá se llamaba el Chuyasaki. Digo, porque es un nombre quechua. ¿Y por qué Chuyasaki? Mira, vente un día al bosque. Anduvimos noches y noches por el bosque, hasta que un día encontramos unas huellas de un pie que iba para adelante y otro en el paso siguiente que iba para atrás. Es como si ellos me decían, no, es que el pie derecho mira para atrás y el izquierdo para adelante, y entonces no sabes si va o viene, y te caza. Y al cazarte, te agarra por el cuello, por la cabeza, te hace un agujero en la coronilla y te absorbe el seso. Entonces, eso es lo mismo que los sacamantecas, siempre hay en todas las... Y eso, ahora, por ejemplo, no sé qué habréis preguntado alguno, porque el otro día vi en televisión con gran atención ese perro vampiro, el chupacabras. Pues es lo mismo, es la misma leyenda, la misma idea, que no sé en qué ha quedado, porque no tenía pelo, no sé... Bueno, era un perro... Es el de los bosques, el espíritu de los bosques.
Eran algunas curiosas aventuras de Miguel de la Cuadra Salcedo, alguien que, como decíamos, nos ha enseñado un montón de aspectos y caras de este mundo nuestro. Y ahora, cambiando de escenario, nos vamos al espacio. Los propios científicos se están preocupando de este asunto, tratando de buscar planetas con vida, un tema que rescatamos de nuestro archivo y que os volvemos a ofrecer porque está de plena actualidad. Con él los dejamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, había que decir. Buenas noches, claro que sí. Investigador del CSIC y del Instituto de Estaciones Espaciales. De Estudios Espaciales Espaciales de Cataluña y además codirector del Congreso Senderos hacia otros planetas habitables. Curioso, Ignasi, que cada día las noticias nos despiertan diciendo que si agua en Marte, hielo en no sé dónde, bacterias. ¿Qué pasa? ¿Que los científicos por fin os dais cuenta que los extraterrestres existen? Ahí estamos. La verdad es que ha coincidido un montón de noticias relacionadas con el tema y cada vez estamos viviendo un momento en el que tenemos bastante claro cuál es el camino que tenemos que seguir para encontrar vida fuera de la Tierra, ¿no? Tanto en el sistema solar como en planetas que dan vueltas a otras estrellas. ¿Tú crees que Carl Sagan decía que, no recuerdo el número, porque había infinidad de estrellas solo en nuestro propio sistema solar con posibilidad de vida? ¿Los científicos os vais abriendo un poco esa posibilidad? Si dejamos de ser el centro del universo, del cosmos, de todo, para empezar a sentir que quizás seamos solamente una gotita de agua en este inmenso océano de la vida. Esto a mí es lo que me fascina de ese trabajo, ¿no? Es darnos cuenta de un poco de cura de humildad, ¿no? Darnos cuenta de que al fin y al cabo pues no somos nada importantes. 100.000 millones de soles en nuestra galaxia, ¿no? Esto es un número enorme. 100.000 millones de soles. 100.000 millones, sí. Es un número enorme y otras tantas miles de millones de galaxias. Es decir, que estos son números astronómicos, claro, ahí está. Y entonces, por poco probable que sea... estamos viendo que hay planetas en todas partes. Vemos planetas en otras estrellas en cierta abundancia. Y por poco probable que sea que surja la vida en uno de estos planetas, pues evidentemente algunos de ellos tienen que estar habitados. Y aquí está hablando el Ignacio Rivas persona, que no es científico, porque un científico te diría pues que todavía no sabemos nada, ¿no? Ya. Sin embargo, tú sí sientes que, además por lógica, ¿no? No podemos estar solos en esta inmensidad. Que dispendio de vida, ¿no? Que derroche. Claro, que despilfarro de espacio, ¿no? Que si estamos todos aquí solos, somos los únicos seres vivos en el universo. Yo creo que lo que estamos aprendiendo del montón de planetas que encontramos y por otro lado lo que nos dicen los biólogos de lo que ocurre en la Tierra, que es que en cualquier sitio donde se dan las condiciones mínimas para que aparezca la vida, pues efectivamente la vida aparece y se desarrolla. Si ponemos estos dos factores juntos y hay muchos planetas y la vida sale más o menos fácil, pues tendría que ser bastante común en el universo y esperemos por el bien de todos y que sea rebosante, ¿no? Que nuestro entorno esté rebosante de vida más allá de nuestro sistema solar. Como investigador, ¿cuál es tu especialidad, Ignasi? Justamente me dedico a exoplanetas. De momento nos conformamos con estudiar planetas en general gigantes, ¿no? Parecidos a nuestro planeta Júpiter, sí. Porque los pequeñitos todavía no sabemos encontrarlos. Tenemos unos poquitos, todavía no son muy buenos en cuanto a cuestiones de habitabilidad, es decir, de que sean hospitalarios para la vida, pero los años futuros, los pocos años futuros nos están conduciendo en el camino que pronto estaremos estudiando planetas parecidos al nuestro y quizás más o menos en un futuro a medio plazo, viendo si además tienen vida, ¿no? Qué apasionante, ¿no? ¿Se llama exoplanetas? Qué apasionante. De las condiciones que conocemos de ese universo cercano a nosotros, ¿hay algún lugar donde se pueda estimar que pueda haber vida, parecida a la nuestra al menos? De momento ponemos un solo requisito. Si uno pregunta a los biólogos y dice, bueno, ¿cuál sería el requisito único, indispensable para que exista vida en un sitio? Y que todo el mundo coincide en que el agua líquida es un requisito fundamental, ¿no? Sí. Fundamental para nuestro tipo de vida. Estamos hablando de vida con unos compuestos químicos parecidos al nuestro y probablemente hay vida de otros modos, seguro. Seguro que por mucho que ahora intentemos elucubrar cuáles pueden ser las posibilidades, pues nos vamos a quedar cortos, sin duda. A veces la realidad pues supera la ficción, ¿no? ¿Qué significa eso, Ignasi? Disculpa que te corte. Que no solamente puede haber vida con figuras antropomorfas, sino que puede ser muy variada. Pueden parecer como los insectos, y que sean inteligentes además. Eso sin duda. Lo que sin duda no hacemos es buscar homínidos, ¿no? O humanoides o lo que sea. Estamos mucho más abiertos que esos, pero incluso tenemos que ir un paso más allá y pensar que la vida quizás esté basada en compuestos químicos distintos a los nuestros. Nosotros estamos basados en carbono, en compuestos químicos orgánicos, ¿no? Los que están relacionados con la vida, y para ellos, para que existan estos compuestos, el agua líquida es esencial. Pero quién sabe si hay otras químicas, otras formas de crear pues ADN,
aminoácidos y todas las moléculas básicas que no tenemos ni idea ahora mismo. Pero lo que sí sabemos es que si queremos reconocer vida en un futuro más o menos próximo, esta vida tiene que ser parecida a la nuestra en los términos que comento, no en los términos físicos, digamos, o morfológicos, sino en los términos internos, ¿no? Entonces, lo más probable, si conseguimos encontrar vida en un futuro más o menos a medio plazo, será vida básica o bacteriana, ¿no? Porque si nos reflejamos en lo que ha ocurrido en nuestro planeta a lo largo de los últimos 3.500 millones de años en los que ha habido vida, pues casi siempre ha sido vida muy básica y nada compleja, ¿no? Por tanto, es lo más probable que vamos a encontrar ahí fuera. Supongo, Ignacio, que cada día tenéis más medios técnicos para poder buscar, realizar vuestro trabajo, ¿no? Telescopios más potentes, forma de entrar, de penetrar en el universo más cercano, ¿no? Sí, el progreso tecnológico, o sea, digamos, el progreso científico va de la mano del progreso tecnológico, ¿no? En este caso, necesitamos cada vez telescopios más potentes, necesitamos instrumentación que sea capaz de sacar partido a estos telescopios y necesitamos, pues, lanzar misiones al espacio donde las condiciones de observación son las ideales, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones conjuntamente son las que nos llevan a este progreso científico que va de la mano de este progreso tecnológico. Entonces, hay telescopios, por ejemplo, en España se acaba de inaugurar el telescopio de 10 metros, el Gran Telescopio de Canarias, que va a ser otro de los instrumentos que va a jugar un papel más o menos importante en un futuro inmediato, ¿no? Ahora, antes te hacía una pregunta en broma, ahora te la hago en serio. ¿Crees que podemos haber sido visitados por otras entidades extraterrestres, por alien, por otros habitantes de otros mundos? La verdad es que no tengo ni idea. Y aquí solo puedo hablar como científico, y como científico lo único que puedo decir es que de momento no hemos visto pruebas concluyentes de esto, ¿no? Alguien decía, creo que incluso era Carl Sagan, que para afirmaciones extraordinarias, como por ejemplo que nos visiten seres de otros sitios, hacen falta pruebas extraordinarias, ¿no? Y esas pruebas extraordinarias, pues de momento no las hemos visto. Cuando estén y cuando se puedan contrastar y analizar desde un punto de vista riguroso y científico, pues entonces yo sé si estas pruebas pues son positivas, pues yo seré el primero de estar impresionado, ¿no? Los días del 14 al 18 de septiembre se celebró el Congreso en Barcelona, pero de ahí ha surgido algo que se llama el Proceso de Barcelona. ¿Qué es esto, Ignacio, del Proceso de Barcelona? Bueno, los objetivos que teníamos para el Congreso eran, primero, reunir a la comunidad, una comunidad que hace tan solo 15 años se descubrió el primer planeta extrasolar, el primer exoplaneta. Entonces, somos una comunidad más o menos joven desde este punto de vista y muy multidisciplinar. Estamos tanto biólogos como geólogos, como físicos de la Tierra, como astrofísicos. Entonces, era un foro para empezar a poner las ideas en común con un objetivo global, ¿no? Que es buscar estos planetas habitables y quizá, además, saber si están habitados. Esto lo conseguimos, evidentemente. Tuvimos 200 participantes, que para una comunidad como la nuestra pues es una fracción importante. Y esto es el primer paso de este proceso de Barcelona. El siguiente es conseguir que nos estructuremos y conseguir que esto se tenga una cierta carencia, tengamos reuniones periódicas, un foro de discusión para avanzar en este camino, estos senderos hacia encontrar estos planetas habitables, ¿no? Y para esto también hemos empezado a definir lo que llamamos una hoja de ruta que nos tiene que decir cuáles son los pasos futuros en cuanto a misiones espaciales, en cuanto a proyectos desde Tierra, que en estos 1, 2 o 3 o 4 pasos futuros nos tiene que llevar a este objetivo, ¿no? Y la idea es que cuando las agencias espaciales o las agencias financiadoras tomen decisiones sobre cuáles son las cuestiones a financiar, pues tengan conciencia de cuál es el sentir de la comunidad y, por tanto, estemos todos empujando en el mismo sentido, ¿no? Fue curioso porque durante un tiempo hubo una especie de pasión por la conquista espacial, por ir a la Luna. De repente todo se detuvo. ¿Por qué? Ahora ya no, quizás la crisis está afectando a todo el mundo, sea también uno de los problemas, pero se ha invertido más en otra serie de cosas que en seguir investigando quizá la búsqueda de vida por ahí fuera, ¿no? Sí, bueno, el hecho de que el ser humano fuera a la Luna era una cuestión de orgullo nacional, en este caso, una carrera espacial entre Rusia, entre la URSS, la Unión Soviética en ese momento, y Estados Unidos. Entonces, una vez alcanzado el objetivo, el interés científico de continuar yendo a la Luna es muy limitado, ¿no? Y en general, en cualquier caso, mi opinión es que el interés científico de mandar seres humanos a cualquier sitio
es muy limitado. Hoy en día tenemos robots que pueden hacer las tareas perfectamente que se requieren para estudiar un sitio, ¿no? Un planeta o lo que sea. Entonces, el gasto que supone mandar seres humanos en cuanto a seguridad y en cuanto a cuestiones de contorno, pues es tan fenomenal que cualquier programa de espacial tripulado pues sufre sus retrasos, y más en tiempos como ahora, ¿no? Que la crisis es acuciante. Planetas cercanos a nosotros donde hayáis encontrado síntomas de vida, me refiero a vida unicelular. ¿Es cierto que se habían encontrado bacterias en Venus y en Marte? Bueno, en Marte se habían encontrado, en Venus de momento no hemos encontrado nada. En Marte se encontraron lo que parecían restos fósiles de bacterias, pero que al final pareció que no es así. En los años 90 se habló muchísimo del tema, parece que no son fósiles de bacterias, pero hay pruebas bastante concluyentes de que Marte en un cierto tiempo tuvo grandes océanos de agua líquida, con lo cual si esa vida, como decíamos antes, surge con bastante facilidad, Marte tendría que haber estado habitado en un pasado, ¿no? El paso siguiente es buscar en otros cuerpos del sistema solar. Hay algunos candidatos muy interesantes, por ejemplo, en Júpiter hay una de sus lunas, una luna de Júpiter que se llama Europa, que es posible que en su profundidad, digamos, tenga un océano de agua líquida, y quizá, quién sabe, si también haya vida ahí. De momento, curiosamente, creo que mi opinión personal es que creo que nos va a ser todavía más fácil encontrar vida en otros planetas fuera del sistema solar que en estos cuerpos del sistema solar, donde la vida está muy, muy escondida, ¿no? Y quizá va a llegar antes la vida fuera, curiosamente. Qué curioso. Para terminar, que no queremos entretenerte más, ¿para cuándo creéis que se puede establecer que exista vida, no sea solamente pequeñita, unicelular, sino llegar a descubrir otros planetas con vida como la nuestra, con posibilidad de vida como la nuestra? Yo no puedo aventurar ningún tipo de información aquí. Si hacemos caso del progreso tecnológico que tenemos hoy en día, estaremos en condiciones de intentar hacer detección remota de vida quizá en unas 2 o 3 décadas, ¿no? 20 o 30 años. Pero estos métodos que tenemos hoy en día no discriminan entre el tipo de vida que puede haber en un planeta, con lo cual tanto puede ser vida pues unicelular o bacteriana como vida compleja. Entonces, el paso siguiente, que es hablar con alguien, ¿no? Que sería una cuestión que fascina mucho a la gente, y inteligencias extraterrestres, esta línea de investigación no nos lleva ahí de momento, ¿no? Nos tenemos que conformar con un paso anterior. Hay quien hace tiempo está buscando formas de contactar, y existe un programa bastante conocido, se llama SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que de momento no ha tenido sus frutos, ¿no? Pero bueno, como todo, hay que intentar y hay que ser tenaz, ¿no? La ciencia, por lo menos, los científicos, los investigadores españoles, abiertos a este tipo de cosas y sobre todo a buscar esas otras llamadas. No estamos solos, o estamos solos en el universo, te preguntas tú, pero dices que tal vez en próximas décadas consigamos alcanzar el objetivo de responder a esta pregunta. Se ha hecho ese proceso de Barcelona y se ha creado una hoja de ruta. Ignasi, yo espero que nos sigas contando esos avances poco a poco aquí en el Espacio en Blanco. Un placer, cuando queráis. Cosa que te agradezco, fuerte abrazo, estamos en contacto y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y nos vamos, terminan estas 2 citas semanales y termina el mes de agosto, el de las vacaciones. Si estáis por ahí volviendo a casa, precaución en las carreteras, os queremos a todos. Disfrutar de la carretera y de la radio con los compañeros que vienen ahora aquí en Radio Nacional. Y ojalá os haya gustado nuestra compañía, y si queréis más, en 6 días aquí, con invitados de lujo y una nueva temporada llena de viajes, nuevos planes, gente importante que llega y mucho más. Las gracias a todos los que nos seguís a través de la semana, descargando el podcast, haciendo que seamos el programa más descargado, y los saludos a todos los que en la radio online nos escucháis, nos sintonizáis en cualquier parte del mundo. Disfrutad de la semana, cuidaros mucho, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, dando las gracias a Eduardo Lario, que esta noche cuida nuestro sonido. Cuidaros, ha sido un placer, felices vacaciones, y os vais ahora. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Desde los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, aquí llegamos, una nueva hora en esta semana de final de mes de vacaciones para muchos. Si estáis en ruta y estáis escuchando, que lo disfrutéis. Si estáis trabajando y también conduciendo, disfrutar de esta madrugada, un buen momento para escuchar la radio. Precaución, llegar bien a casa, que os queremos tener a todos reunidos en torno a este espacio en blanco. Más temas, dos especiales invitados llegan. Uno de ellos una leyenda, Miguel de la Cuadra Salcedo, alguien que nos ha enseñado, como decíamos antes, a muchos esos otros mundos, que nos ha abierto fronteras y que nos ha enseñado lo que es otras formas de vida. En un momento nos va a contar alguna de sus aventuras y después nos iremos al espacio. Preparados para vivir aventuras que seguramente no conocéis, con Miguel de la Cuadra Salcedo, como decís, una leyenda a la que aquí le teníamos ganas. Llevamos 300 no sé cuántos años, no sé cuántas reencarnaciones haciendo el espacio. Pues como tienen pocas cosas, son personas, entes sociales y comunidades que han bajado tanto el techo de necesidades que para ellos es muy fácil ser feliz porque ese listón está muy bajo. En cambio nosotros, ya termino, nosotros, me acuerdo de una frase de mi abuela, ya, chicos, mi abuela era navarra, tenéis empacho de bienestar, tenemos todo, y teniendo todo es muy difícil ser feliz. Tu abuela era sabia. Era sabia. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Has hecho algún pacto? ¿Cómo estás tan bien siempre? Te estoy mirando la cara, el pelo que tienes. Parece que tienes 15 años todavía. Y... Bueno, eso me lo decís los que no sois muy peludos. Bueno. No, pero es una incomodidad. Siempre se me cae por encima, no me deja ver. El peluquero cada 3 meses cuando le veo, 2 meses o 15 días, lo que me crece como... Pero en fin, no has hecho ningún pacto. Ningún pacto con ninguno de los miles de demonios, de los miles de sitios que hemos ido. Vienes el deporte. Te empiezo de atrás para adelante. Vale. De atrás me acuerdo que la Federación Internacional de Atletismo, me remonto al año 56, cuando íbamos a Melbourne, precisamente a Australia, el mismo continente que ahora. A una olimpiada íbamos 4 españoles. Enrique Granados, gran nadador, que hubiera conseguido por lo menos clasificarse igual pues a una final. Joaquín Blume, que hubiera tenido alguna medalla de oro, el mejor gimnasta que teníamos. Ángel de León, que ya había sido medalla de plata en Helsinki de tiro. Van a hacer las olimpiadas, pues había unas olimpiadas culturales en aquel tiempo. Se aprendía, formaba. Se escribían diarios de viaje. Fíjate, el diario de viaje, uno de los más importantes fue el que escribió el viajero Jenofonte. La Anábasis, yo creo que hay que socratizarse un poco más, quiero decir, ser discípulos de Sócrates y aprender en esos viajes, que es mucho mejor viajar con exceso de kilos en libros que en cosas raras que se compren por ahí. ¿Cómo comenzaste a viajar? ¿Cuándo comenzaste a viajar? No, pues muy pequeño, porque yo cuando aprendí a leer, porque yo viajaba en los libros, aunque rime, no es menos cierto que y no se trae por los pelos la rima esa, la aventura es lectura, entonces, y la lectura es aventura. Y yo pues me enamoré de toda esa época de los libros de caballerías, que en el fondo es lo que motivaron también a todos aquellos españoles del siglo XV, XVI, XVII, leían libros de sin ir más lejos, el que se terminó a principios del XVII, el Quijote, pues es otro libro de aventuras, romántico, viajero, de gente que iba deshaciendo el mal por ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía dentro de esos viajes y no viajar por viajar, no coleccionar viajes, ¿no? Oye, no voy a ese sitio porque ya he ido, ¿no? Por favor, si lo más bonito es volver, ¿no? No sé, hay mucho que hablar de esas cosas, pero desgraciadamente las velocidades, el reloj, gran enemigo del viajero, el calendario, gran enemigo del viajero, ya estoy diciendo que no hay que quedarse días, sino tampoco semanas, ahí ya el calendario empieza a dejar de funcionar, sino años en los sitios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y desgraciadamente hoy en día pues se viaja mirando un reloj. Y quedan también los viajes hacia el interior. En todas las religiones pues hay esa concentración, esa etapa, como en Oriente. Cualquiera que vaya a Oriente sabe que en Tailandia, por ejemplo, todas las familias, todos los hombres han pasado, y algunas mujeres también, por los conventos en una etapa de 1 año, porque es un periodo de reflexión o de un viaje interior, ¿no? Aquí lo inventó un gran viajero y uno de los fundadores de la Comunidad Europea. Digo Comunidad Europea
porque en el año 1500 pues hubo quien pensó que había que reunir a las mejores cabezas pensantes de toda Europa, y ese se llamaba Íñigo de Loyola. Entonces él fundó, creó, investigó, viajó. En ese viaje al interior fue el que hizo los ejercicios espirituales. Pero no vayan a creer ustedes que hablo yo aquí con un misticismo católico detrás. No, es con esa religiosidad que uno aprende en los mundos primitivos, entre comillas, que no lo son, y no en este mundo materialista que yo creo que nos pone unas gafas en la que nos deja ver menos, sentir menos, y en el fondo pues ser menos libres y ser más desgraciados, ¿no? Hay que liberarse, y esos mundos amazónicos son mundos de las selvas de Oriente, de las selvas de Borneo, de Nueva Guinea. Blanco, y llevamos casi al mismo tiempo teniendo ganas de entrevistar al señor que ha venido especialmente hoy al Espacio en Blanco. Él es Miguel de la Cuadra Salcedo. Don Miguel, un placer tenerte en el programa. Pues buenas noches, igual, porque esto de partir, de conversar, esa palabra que ya se está olvidando, con un amigo, uno ya se olvida de que hay estos artilugios delante de nosotros que se llaman micrófonos. Pues nada, buenas noches a todos los que nos oyen. Qué placer que estés aquí con nosotros. Miguel, tú eres para mucha gente eres una especie de ejemplo, alguien a quien tener envidia, alguien que ha hecho tantas cosas y que todavía te quedan tantas cosas por hacer, ¿verdad? Bueno, cuando seamos mayores ya haremos más. Ahora, lo de envidia, yo sí que tengo envidia. Otra vez, porque me acordaba hace tantos años, 17 años, que salió de Irún. Ya sabes que yo soy vizcaíno por padre y navarro por madre. Esa familia de vascos que dieron la vuelta al mundo en 17 años, también eso me ha impactado mucho, ¿no? Esos chicos que han crecido en el nomadismo. A ver qué pasa, porque yo creo que si todos fuéramos un poco más de nómadas, que quiero decir, un poco más libres, pues entonces seríamos, ese viaje iniciático que dure más tiempo sería más formador de almas humanas, y no lo que tenemos ahora, que con las prisas salimos todos torturados de esa iniciación de la juventud y adolescencia. Hay mucho viajero, hay mucho turista, pero hay poco viajero, ¿verdad? Claro, hay que volver a los antiguos, ¿no? Esto del turismo lo inventaron los griegos. Los viajes eran académicos algunos, los olímpicos había también cuando